La caída de Babilonia, la ciudad más rica de todos los tiempos. Imagina una ciudad tan avanzada que su legado sigue vivo miles de años después. Babilonia, fundada hace más de 4.300 años, no solo fue una metrópolis de su tiempo, sino el corazón del mundo antiguo. Un epicentro de poder, cultura y conocimiento. Sus murallas colosales protegían a más de 1 millón de habitantes, mientras sus mercados ofrecían riquezas de tierras lejanas. Babilonia era más que una ciudad, era un imperio, el sueño de reyes y conquistadores. Durante siglos, sus templos, jardines y avenidas deslumbraron a todo el mundo conocido. Pero incluso la ciudad más poderosa puede caer. A pesar de su fortaleza, Babilonia fue conquistada en una sola noche, un hecho que sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudo suceder? ¿Fue una estrategia militar impecable? ¿Una traición interna? En este video, desentrañaremos la verdad sobre el auge y la caída de Babilonia. Mitos, historia y conspiraciones se entrelazan en un relato épico que sigue intrigando a la humanidad. Pero antes de comenzar este viaje al pasado, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo los secretos de las civilizaciones más impactantes de la historia. Ahora, retrocedamos miles de años en el tiempo, hasta el nacimiento de un imperio que desafió a la eternidad. Babilonia no apareció de la nada. Su historia comienza con Sargón de Akkad, pero fue Hammurabi, en el año 1894 a.C., quien convirtió un simple asentamiento en el centro de Mesopotamia. Hammurabi no solo conquistó territorios, sino que creó el Código de Hammurabi, el primer conjunto de leyes escritas de la humanidad. Su sistema estableció normas de comercio, propiedad y justicia, regulando la vida cotidiana con la temida ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Mientras tanto, Babilonia crecía en riqueza y conocimiento. Sus mercados rebosaban de telas exóticas, oro y especias. Sus templos albergaban sacerdotes que observaban los astros y sus matemáticos sentaron las bases de los cálculos modernos. Pero la estabilidad no duró para siempre. En el año 1531 a.C., Babilonia fue saqueada por los hititas, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad. Durante siglos, la ciudad pasó de un imperio a otro, perdiendo su poder y su esplendor. Sin embargo, el destino aún tenía planes para Babilonia. Un nuevo rey llegaría para levantarla de las cenizas y llevarla a su máximo esplendor. Su nombre quedaría grabado en la historia como el más grande de todos los soberanos babilonios, Nabucodonosor, el arquitecto de la Babilonia dorada. Aquí comienza la era más gloriosa de la ciudad, un periodo que la haría legendaria y que la llevaría inevitablemente hacia su trágico final. Si hay un nombre que representa la cúspide de Babilonia, ese es Nabucodonosor. En el año 605 a.C., asumió el poder con una ambición clara: convertir a Babilonia en la ciudad más impresionante del mundo. Sus construcciones fueron monumentales. Las murallas de Babilonia, consideradas inexpugnables, eran tan gruesas que se decía que podían soportar cualquier ataque. La puerta de Ishtar, decorada con azulejos azules y relieves de dragones y leones, se convirtió en la entrada más majestuosa de la antigüedad. Pero la obra más fascinante de su reinado sigue envuelta en el misterio: los jardines colgantes de Babilonia. Según las crónicas, Nabucodonosor los mandó construir para su esposa, quien extrañaba los paisajes verdes de su tierra natal. Una maravilla de ingeniería, con terrazas escalonadas y sistemas de riego avanzados. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas de su existencia, lo que hace que algunos historiadores duden si fue real o solo una leyenda. Pero Babilonia no era solo arquitectura. En el año 587 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó su templo y deportó a miles de judíos. Este evento marcaría la historia de la ciudad, dejándola ligada al relato bíblico como un símbolo de opresión. Sin embargo, tras décadas de grandeza, el rey comenzó a perder la razón. Relatos antiguos describen episodios en los que Nabucodonosor deambulaba como un animal, comiendo hierba y viviendo en el desierto.
Finalmente, murió en el año 562 a.C., dejando un imperio en su punto máximo, pero sin un líder fuerte que lo sostuviera. El fin de la era dorada de Babilonia estaba cada vez más cerca. Babilonia seguía siendo una de las ciudades más ricas del mundo, pero su estabilidad estaba en riesgo. Los sucesores de Nabucodonosor fueron débiles y no supieron mantener el control. Mientras tanto, un nuevo imperio crecía en el este, el Imperio Persa, liderado por Ciro el Grande. En el año 539 a.C., los persas se prepararon para el ataque final. Pero aquí ocurre uno de los mayores misterios de la historia. Babilonia cayó sin luchar. Existen varias teorías sobre cómo ocurrió esto. Algunas fuentes antiguas dicen que Ciro desvió el cauce del río Éufrates, secando los fosos y permitiendo que su ejército entrara sin resistencia. Otros relatos, como la Biblia y las crónicas de Heródoto, afirman que los babilonios estaban celebrando una gran fiesta cuando los persas atacaron por sorpresa. Pero hay algo aún más sorprendente. Parece que Ciro fue recibido como un libertador por algunos sectores de Babilonia. Su política fue inteligente. En lugar de destruir la ciudad, permitió que siguiera funcionando bajo su imperio y liberó a los judíos exiliados, ganándose el apoyo de muchas comunidades. Así, en una sola noche, el imperio más poderoso de la tierra cambió de manos sin una gran batalla. Babilonia, la invulnerable, había caído. A pesar de que Ciro la respetó, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Su gloria comenzó a desvanecerse y lo que antes era el centro del mundo se convirtió en una simple provincia dentro de un imperio más grande. Pero la historia de Babilonia aún no ha terminado. En el siguiente capítulo veremos cómo la ciudad fue desapareciendo lentamente y cómo su legado sigue vivo hasta hoy. Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo, había sido absorbida por el imperio persa. Ciro el Grande permitió que la ciudad continuara funcionando, pero su era de gloria había terminado. Años después, un nuevo conquistador vio en Babilonia una oportunidad de gloria, Alejandro Magno. En el año 331 a.C., tras derrotar al imperio persa, Alejandro entró en Babilonia y quedó maravillado. No vio ruinas ni decadencia, sino una ciudad vibrante, con templos, bibliotecas y murallas imponentes. Para Alejandro, Babilonia no era solo un botín de guerra. Su visión era convertirla en la capital de su imperio global, un centro donde Oriente y Occidente se fusionaran. Para ello, planeó restaurar sus templos, reconstruir sus murallas y convertirla en el corazón del mundo helenístico. Sin embargo, su destino fue trágico. En el año 323 a.C., Alejandro Magno murió inesperadamente en Babilonia, en el mismo palacio que había pertenecido a Nabucodonosor. Algunos dicen que fue una fiebre, otros creen que fue envenenado. Sin su liderazgo, su imperio se fragmentó y la ciudad cayó en el abandono. Durante los siguientes siglos, Babilonia cambió de manos muchas veces. Los partos, los sasánidas y finalmente los árabes tomaron el control. Con cada nueva conquista, la ciudad perdió importancia hasta quedar reducida a un mero asentamiento. Para el siglo X, los viajeros árabes describieron Babilonia como un pueblo en ruinas, cubierto por la arena del desierto. Para el siglo XIX, arqueólogos europeos apenas encontraban vestigios de lo que alguna vez fue la metrópolis más avanzada de la historia. Con cada siglo que pasaba, el viento y la arena cubrían lentamente lo que quedaba de sus templos y murallas. Lo que antes era un símbolo de grandeza, ahora era solo un recuerdo enterrado en la historia. Pero Babilonia nunca desapareció del todo. Su legado seguiría influyendo en la humanidad de formas que nadie imaginaba. Babilonia cayó, pero su influencia sigue viva hasta hoy. Su huella en la historia es imborrable y su legado aún nos acompaña en la vida cotidiana. Los babilonios fueron pioneros en muchas áreas del conocimiento. En astronomía, fueron los primeros en dividir el día en 24 horas y la hora en 60 minutos, un sistema que usamos hasta hoy. También crearon el primer mapa estelar, predijeron eclipses con precisión
y desarrollaron una matemática avanzada que influyó en los griegos y en las civilizaciones posteriores. Pero su mayor herencia fue el Código de Hammurabi, una de las primeras recopilaciones de leyes escritas. Sus principios de justicia y castigo aún influyen en los sistemas legales modernos. La idea de que las leyes deben estar escritas para ser aplicadas con equidad nació en Babilonia y se extendió por el mundo. Incluso después de su caída, Babilonia nunca dejó de ser un símbolo poderoso. En la Biblia es mencionada como una ciudad de excesos y arrogancia, castigada por su orgullo. En la literatura y el cine ha sido retratada como una urbe mítica, llena de misterios y maravillas ocultas. Hoy, sus ruinas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, un recordatorio de que ningún imperio, por poderoso que sea, es inmune al tiempo. Las piedras de Babilonia, desgastadas por los siglos, siguen contando la historia de una ciudad que una vez gobernó el mundo. Sin embargo, Babilonia nunca desapareció del todo. Cada vez que miramos las estrellas, cuando contamos los minutos o cuando hablamos de justicia, estamos usando conocimientos que nacieron en esta ciudad antigua, porque Babilonia no fue solo una ciudad, fue una idea inmortal,